A nombre de la editorial y el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, les agradecemos al público que el día de hoy se suma a esta nuestra primera mesa, Palabra e Imagen en Complicidad, dentro de nuestro seminario Luz Portátil 3 lustros después. Es para mí un placer presentar a nuestros queridos ponentes, escritores, fotógrafos y amigos desde hace años de esta casa editorial. Agradecemos su esfuerzo y voluntad para llevar a cabo esta mesa. Pederson Temok, el día de hoy nos acompaña. Él es editor, fotógrafo y director de la colección Luz Portátil. Inició su carrera cuando tenía 17 años. Desde entonces capturó con su lente fragmentos de historia y paisajes de México y de más de 10 países de Europa y América. Ha publicado 9 libros y ha expuesto en Francia, España y México. Es director y fundador de la colección Luz Portátil y miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte. Muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos este día. Yolanda Andrade tiene una inmensa trayectoria como fotógrafa. Sus imágenes se encuentran en colecciones de museos nacionales de Estados Unidos y Japón. Ha impartido numerosos cursos de fotografía. Durante años trabajó el blanco y negro y después dio un viraje hacia el color. Es parte del Sistema Nacional de Creadores del Arte. Sandra Lorenzano, que esta vez nos va a acompañar a través de un video, no estará presente en esta charla en vivo. Es escritora y crítica literaria, es maestra de escritura creativa y ha publicado diversos libros, entre los que destacan Saudades, Fuga en Mi menor, Escrituras de sobrevivencia, varios poemarios, entre los que se encuentran Vestigios. Ha conducido programas de radio y coordinado múltiples publicaciones. Óscar de la Borbolla es filósofo y escritor. Ha sido maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México por varios años. Cuenta con múltiples publicaciones, entre las que destacan el libro Las vocales malditas, Nada es para tanto, La rebeldía de pensar, La risa en el abismo. Y por último, pero no menos importante, Adrián Mendieta. Él es fotógrafo y su trayectoria es vastísima, tiene más de 20 exposiciones individuales y ha participado en más de 50 colectivas. Investigador y fundador del taller de cine de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, ha expuesto en Suecia, Estados Unidos, España y Nicaragua, por nombrar algunos de los países en los que ha estado. Les agradecemos a todos su participación y su voluntad de estar reunidos el día de hoy. Les cedo la palabra a nuestro moderador, Pederson Temok. Muchísimas gracias. Gracias, Galina. Pues Adrián, Yolanda, Óscar, y bueno, que son cómplices y amigos de esta aventura que se inició hace ya bastante tiempo, en el 2006 para ser exacto, que fue cuando publicamos nuestros primeros 6 títulos, y a partir de ese momento pues corrimos con esta aventura que pensamos que iba a ser muy efímera. Pensamos que, sinceramente, se pensó al principio que no íbamos a lograr pasar de esos 6 primeros títulos que en esa ocasión se publicaron, pero bueno, la vida nos fue llevando paso a paso, libro a libro, hasta este momento en el que llegamos a 32 títulos en total, que el último de ellos se publicó en el 2018, y a partir de ese momento hubo un cierto desinterés o desatención de quien nos ha venido acompañando en esta aventura editorial y plástica y literaria. Pero bueno, finalmente, a partir del 2019, que fue el primer año en que la colección dejó de tener un título publicado por lo menos uno al año, y a partir de eso fue que se decidió en la editorial pues retomar un poco la historia de la colección y recopilar en un solo volumen virtual, un PDF, un libro objeto, no un libro objeto, sino un libro virtual, pues la colección completa, todos los títulos, todos los autores, todos los fotógrafos, para retomar esa historia que iniciamos y que nos ha traído hasta este momento. Y bueno, así fue como se retomó este proyecto, para acordarnos de lo que ha sido la colección, no olvidar el esfuerzo que ha sido durante estos años y mantenerla presente, aunque sea solamente de manera virtual. Y bueno, de esta manera, como les comentaba al principio, me toca estar de este lado de moderador, y creo que vamos a empezar con el video de Sandra Lorenzano, que no nos pudo acompañar,
Entonces, bueno, como no va a estar presente, vamos a dar la palabra primero a ella y luego nos incorporamos nosotros a esta plática, que me gustaría que fuera una plática, pues más bien un poco de café, que platiquemos cada quien la experiencia que ha tenido pues, en relación así a su propia fotografía, a su propia literatura, pero también la relación que ha tenido en la colección portátil y lo que le ha significado a cada uno de nosotros el estar en ella y en lo que cada uno cree que la colección signifique en el ámbito cultural editorial de México. Bueno, se ve que la realidad virtual se nos hace un poco más complicada de la realidad cotidiana, ¿no? Se ve que es un poco más complicada Es esta muy realidad difícil toda la, acostumbrarnos a estos medios, mi querido Pedro. así es, así es. Sí, sí, ya es difícil la otra realidad, esta, al menos para mí, es complicadísima. Pasa con mucha frecuencia, Pedro. Sí, ¿cómo estás, Yolanda? Qué gusto verte Muy por aquí. bien, me encanta verte. Gracias por la invitación. Ahora no te, ¿Ahora no me escuchan a mí? Ya te ya, escuchamos, ya volviste. Bueno, me da mucho gusto que estemos dos. Creo que somos de los que iniciamos muy pronto esta aventura. sí, Entonces, es como una especie de arranque virtual de lo que fue el arranque de la colección hace, pues que ya son 17 años, ¿no? Creo. Empezamos en 2006, son 16 años, ¿no? Este año. 16 años ya de la colección. Entonces, bueno, mientras podamos retomar las palabras de Sandra, pues me gustaría, como les comentaba al principio, que esta fuera una charla de café, de amigos platicando pues, de foto, de literatura, y de la experiencia que hemos tenido en esta aventura que iniciamos y que en principio, digamos, mucho se dudó de esta colección al principio. Creíamos que no iba a ser nada, de hecho, hasta yo mismo pensé que íbamos a lograr 6 títulos y finalmente la colección pues llegó hasta lo que ha llegado hasta nuestros días y pues me gustaría que tomara la palabra, no sé, Oscar, si quieres, Pues desde tu mira, punto con de mucho vista. gusto, Pedro, porque justamente el origen de nuestra amistad es el origen de esta colección. Así Yo es. andaba por ahí deambulando, como es mi costumbre, sin hacer grandes cosas de oficio ni beneficio, y recibí una llamada de nuestra amiga mutua, Margarita de Orellana, que es la que pues lleva como la regencia de la revista Artes de México, a la que la colección esta de alguna manera pertenece. Y me invitó para reunirme contigo en un café que todavía recuerdo que daba en la calle de Ámsterdam. Y te conocí, Sí. como dicen, en la banqueta. Ahí llegaste, sacaste la maqueta de alguno de los libros. Yo inmediatamente salté sobre uno de ellos queriendo elegir ese, pero me dijiste que ese ya estaba repartido y precisamente el tuyo. Un libro de fotografías espléndido que llevó por título Ser y Nada. Y a mí como filósofo, pues de inmediato me llamó la atención. Y cuando empecé a ver esas imágenes en las que hacías un tremendo contraste entre un personaje insignificante, regularmente el ser humano, y por el otro lado un paisaje majestuoso, en cuanto la vi, pensé que podía servirme para poder inteligir mejor mi triste condición de insignificante ser en mitad de este mundo. Y la verdad, tu libro me encantó, me encantaron Muchas los gracias. que me habían platicado, los que pude ver de alguna manera empezando a formarse. Y pues me ofreciste al pintor maravilloso que es Jorge Lépez Vela, un libro que aparentemente iba a tratar del mar. El título es Marurbe. Y a mí el mar me encanta. Nada más que, para sorpresa mía, vine a encontrarme con un principio de edición formidable, que fue encontrar el mar en donde el mar no estaba. Entonces, de pronto, en alguna página había, por ejemplo, una ola pintada en la portezuela insignificante de un taxi,
en la portezuela de la gasolina, ni siquiera en la puerta de entrada del conductor, sino en la puertita de la gasolina. Y luego había, por ejemplo, algunas olas pintadas como graffiti en alguna pared donde se ve que no había pasado la humedad en siglos por ese sitio. Y fui comprendiendo poco a poco el concepto de Jorge Lépez Vela, de sí aficionarse al mar, pero ese mar que está de alguna manera recordado por pequeños indicios en el territorio donde no se conoce el agua más que entubada. Y me fascinó el proyecto, pues, y escribí ahí, pues, un primer cuento. Ahí nos conocimos, Pedro. Y de verdad, para mí, la colección, desde el instante en el que me la presentaste, me, me dio la impresión que hacía falta en México, porque hay muchísimos fotógrafos, muchos artistas de la lente, y no había una colección que les diera el realce, la importancia que la fotografía merece. Entonces, la colección Luz Portátil era una manera de recuperar una de las manifestaciones artísticas con una enorme proliferación. Y pues me sumé gustoso a este proyecto y en fin, ya seguiremos platicando, pero nada más te quería comunicar el beneplácito del nacimiento de esta colección y el gusto que me da que de haber parecido que no iba a llegar lejos, pues sí ha llegado bastante lejos. 32 títulos es un número significativo y yo espero que las cosas se compongan y vengan otros 32 títulos y vengan otros 32 y luego unos 64 y se vaya haciendo una especie como de secuencia geométrica para que nos podamos reunir con más frecuencia a celebrar esta gran colección, Pedro. Pues sí, esperemos que así sea. Y mira, ahora que estás narrando pues tu narrativa en relación a este libro, uno de los puntos importantes de esta colección era precisamente que el texto que acompañara las imágenes no fuese un texto que hablara de, que no se enfocara precisamente en el autor y en las fotografías, sino que fuera una obra literaria que girara en torno al ensayo fotográfico, pero no necesariamente hablando de él o del fotógrafo, que es algo muy común en los prólogos de libros de fotografía. Entonces, tu texto fue un texto que dio una pauta muy clara de inicio de la colección en ese sentido. Y bueno, y pues ahora vamos a hacerle la palabra a Yolanda, fotógrafa del libro A través del cristal. Bueno, Oscar, bueno, antes de pasar contigo, Yolanda, quisiera mencionar que Oscar ha participado en 2 libros de la colección Los Portátil. Uno, este libro que mencionaba, El Mar Urbe, del fotógrafo Jorge Lépez Vela, y el otro es Otras ciudades invisibles de Lorena Campbell. Y bueno, ahora sí pasamos contigo, Yolanda, quien es autora del libro A través del cristal, y Elizabeth Ferrer es quien escribió para ti, ¿verdad, Yolanda? Así es, Pedro. Y muchas gracias, porque yo lo que quiero mencionar especialmente es que pocas veces en México, y me imagino que en el mundo entero, se puede encontrar uno con una colección y con un director de la colección como tú, generoso y abierto a las propuestas de los fotógrafos. Editar un libro de fotografías en México es muy difícil. O sea, pueden pasar entre la edición de un primer libro al siguiente, pueden pasar 10 años, 15 años, 20 años, no sé. Y con esta colección, Luz Portátil, pues desde un principio estuvo abierta a los proyectos que te presentaron los fotógrafos de manera voluntaria, pues no había necesidad de que tú los invitaras en ocasiones, sino que nos acercábamos a ti o nos hemos acercado a ti y a todo el grupo editorial de Artes de México y pues recibieron todos los proyectos, como dije, con una gran generosidad y apertura, y para mí es un verdadero orgullo ser parte de esta colección con mi libro A través del cristal, que también está prologado
gracias a la generosidad de una gran investigadora de la fotografía, historiadora, curadora, que es Elizabeth Ferrer, con cuyo patrocinio, con cuya siempre he contado, ¿no? Entonces, pues todos los títulos que se han publicado a lo largo de estos 3 lustros son magníficos. Los 2 que Oscar ha prologado, pues son 2 libros buenísimos, ¿no? Digo, también el de Adrián Mendieta es otro de los libros mejores, bueno, no voy a decir mejores, todos son libros extraordinarios. O sea, no voy a poner uno que es mejor que el otro, todos son buenísimos. Entonces, muchas gracias por... No, bueno, es que gracias a ustedes que son los cómplices de esta colección y de esta aventura, pero en realidad un poco, que es muy curioso porque un poco la idea, yo conocía muy pocos fotógrafos antes de iniciar esta colección. Y ciertamente estaba vinculado con el mundo de la fotografía, pero conocía pocos fotógrafos de manera personal y directa antes de iniciar la colección, y esta colección me ha permitido conocer a mucha gente, y bueno, me he vinculado con mucha gente que admiro de la fotografía y de la literatura, y eso, pues, y cómo puedes tú, desde un punto de vista de admirador de la obra del otro, decir, coartar la libertad de edición de un proyecto personal. Entonces, un poco la idea de la colección era, pues bueno, el fotógrafo presenta su portafolio, lo arma como quiere, hay un cierto consenso editorial para llevar los libros a una mínima, pues una mínima tendencia editorial, que los libros tengan un cierto parecido, todos del mismo tamaño, del mismo número de hojas, del mismo formato, pero fuera de eso, cada libro es único y habla en sí mismo cada uno. El fotógrafo junto con el editor se hicieron pues como ediciones diferentes, algunos llevan fotos a doble página, otros fotos pequeñas y demás, ¿no? Y hablando de eso, de los fotógrafos de esos pocos fotógrafos que conocí yo antes de la colección, entre ellos fue Adrián Mendieta, que lo conocí antes de iniciar esta colección. Afortunadamente, por un paso de mi vida por Jalapa, tuve la suerte de conocer a Adrián y pues nos hicimos amigos ahí porque, pues por esa pasión que él tiene por la, la química fotográfica, por la imagen, por la luz, por todo ello nos hicimos muy amigos y me dio mucho gusto que también Adrián fuera uno de los primeros libros de la colección que iniciamos. Pues bueno, ese fue en el 2006, a final del 2006 que salió ese libro. Adrián es autor del libro Hojas Sueltas, que prologó David Martín del Campo, y pues ahora me gustaría que sea la palabra Adrián. No soy Adrián. No soy Adrián. A Yolanda, ¿verdad? La maestra Yolanda Andrade, al maestro Oscar de la Borbolla, a ti, queridísimo Pedro. Y bueno, como dices, sí fui de los, digamos, primeros que tuvo conocimiento de tu proyecto. Como tú dices, lo veía algo utópico. Y bueno, a pesar de que era algo acariciado por todos, un sueño así muy deseado, lo veía como algo difícil de poder realizarse. Tú tienes una característica muy particular para acercarte a la gente, para interesarlos, para convencerlos, para guiar, digamos, una propuesta como esta, y pues tuve la enorme fortuna de ser de los primeros en ser publicados. Y bueno, la colección llegaba en un momento de, pues, poco fértil en el campo editorial, sobre todo dedicado a
a la fotografía. Era muy difícil que se publicaran libros de fotografía. A través de la colección tuve también la oportunidad de conocer a algunos o a muchos de los escritores que han participado en la colección, y desde luego reencontrarme con amigos de hace muchos años y que están también incluidos en esta colección, que ya dejó una huella difícilmente de superar. La única aspiración que yo tengo respecto a la colección de Luz Portátil es que se supere a sí misma, que salgan más títulos y que siga incluyendo a muchos fotógrafos, porque México es un país muy rico en fotografía, y desde luego incluyendo autores, escritores que tienen interés en referirse a este medio de creación. Solo quiero agradecer también que a través de ti y de la editorial conocí a David Martín del Campo, que escribió sobre mi trabajo y sobre la fotografía. Creo que es un bello texto escrito alrededor de la fotografía, y digamos como una parte particular, más bien algo particular a lo que se refiere a mi trabajo. Pero en sí es una hermosa escritura respecto a la fotografía. Y bueno, fue algo muy rico, porque él pudo conocer mi taller, pudimos convivir unos días, salir a fotografiar, porque a él le gusta también practicar la fotografía, y así se fue dando esta relación que se concretó en el libro Hojas Sólidas. Pues sí, y yo creo que este deseo de que la colección continúe, que has mencionado y que bueno, que hemos mencionado todos, que tenemos todos, pues así como creíamos que era imposible o muy difícil que se concretara la colección en sus inicios, pues digo, tampoco es como resoñar esta aventura, y pues esperemos que en algún momento se den las condiciones para que continúe, porque como bien mencionabas, hay fotógrafos en este país para, para de sobra, o sea, habemos tantos fotógrafos como casi como individuos, y pues bueno, hay mucho que publicar, mucho que decir y mucho que mostrar. Y me gustaría que quien quisiera tomar la palabra la tomara, sin que tuviera yo que estar dando la palabra así a cada uno, sino pues, que conversemos como se nos vaya dando la reunión. Pues si quieres, sigo yo también, meto mi cuchara. Mira, mi querido Pedro, normalmente creo que hay un diálogo natural entre la pintura y la literatura. A muchos colegas escritores se les antoja, por ejemplo, tomar como atmósfera de uno de sus cuentos o de una de sus novelas una obra pictórica. Pero lo raro, pues, lo novedoso de la colección Luz Portátil fue esta ocurrencia que tuviste de poner a dialogar dos manifestaciones artísticas aparentemente ajenas y que sin embargo tienen mucho que decir, porque así como el fotógrafo fija el instante cuando dispara, uno como escritor fija también la escena con las palabras que remacha en el papel. Y es como un diálogo que debiera de haberse dado mucho antes, desde siempre, quiero decir. Y sin embargo, creo que lo inaugura Luz Portátil. Y precisamente con este criterio que mencionabas hace un momento, en el que no se trataba de hacer la descripción de la pintura en palabras, sino armar un texto independiente que de alguna manera tuviera que ver con la serie fotográfica. A mí no sabes en qué aprietos me pusiste, ¿eh? Porque yo por mucho que le buscaba, imagínate un señor obeso
en una taquería y en la ventana de la taquería su silueta recortada, pero en la taquería esa resulta que no era de tacos, sino que era a lo más tacos de pescado, porque había un enorme tiburón pegado en la ventana y este personaje se aproximaba al taco igual que el tiburón se aproximaba a él. Y ese era un detalle marino, un detalle del mar. Y como te decía hace un momento, eran aspectos en el que el mar surgía dentro de la ciudad. Y no sabes qué trabajo me costó encontrar algo que fuera equivalente en la literatura. Y lo que se me terminó por ocurrir era contar la historia de un personaje agorafóbico. Las razones de por qué era agorafóbico están ahí expuestas. Y finalmente llevarlo por una broma de los amigos, ya cuando él tiene una cierta edad, al mar. Había llegado engañado y desmayado y finalmente despierta ante la grosera intemperie del mar. Y se regresa hacia su casa, hacia su refugio. Y justamente esa es la dosis de mar que este personaje tolera, en la que aparece en las fotografías de Jorge Lépez Vela. Entonces, pero haber hecho este armazón para llegar a un punto de confluencia con el fotógrafo, de veras me resultó un esfuerzo extraño para mí. Yo aprecio la fotografía desde muchos años atrás, y no tanto porque la practique, sino la aprecio porque cayeron en mi visión un par de fotógrafos franceses que me parecieron maravillosos. Bueno, tres. Está el inevitable Rayman, está Brassai, este que se conoce como el fotógrafo de la noche y no sé. Y hay un viejito que creo que toda su vida trabajó en un despacho de correos, y cuando se jubiló tomó la cámara e hizo una obra maravillosa, fotografiándose a sí mismo y a la esposa en unos escenarios que tienen una cantidad de narrativa incluida maravillosa. Me estoy refiriendo a Gracín, este fotógrafo que a mí me encanta, y les seguía las pistas, y siempre con la ilusión de que en México no solamente fueran a dar a un libro de exposición que fuera posterior a la exposición, cuando hay exposiciones de fotógrafos, a veces de manera eventual se arman libros en donde se puede recuperar el trabajo fotográfico de un gran fotógrafo. Y con luz portátil y este criterio, pues ahora tenemos 32 libros circulando que permiten tener en la casa de uno la muestra fotográfica de los mejores pintores mexicanos. Porque así como hay fotógrafos mexicanos, así como hay estos fotógrafos que he mencionado, en México también hay extraordinarios fotógrafos. Y en estos 32, si no están todos, están los que sí se lo merecen. Entonces, de veras es una colección que ojalá tenga larga vida todavía. Pues por lo menos están los que están, ¿no? Y esperemos que haya posibilidad de que haya más. Y yo me preguntaba, Yolanda, decían al principio en tu presentación que, bueno, ya lo sabemos, que tú trabajaste mucho tiempo la fotografía en blanco y negro y después diste un giro hacia el color con muy buenos resultados, además. Que a mí el color se me hace muy complicado. También siempre se me ha hecho muy complicado porque es tan evidente, tan fuerte, tan presente, que es para mí se me hace muy difícil de componer en color porque tiene tal presencia y tal fuerza el color que de alguna manera me consume toda la composición de una imagen. Entonces yo no sé si este libro, el libro de A través del cristal, sea tu primer libro publicado en color propiamente dicho. Eso era lo que iba a comentar, que es mi primer libro que publico, que ustedes publicaron sobre mi fotografía en color. O sea, yo no tenía tanto tiempo, yo empecé a fotografiar en color en el año 2003, y cuando se me abrieron las puertas de Luz Portátil, fue para mí una gran alegría porque era la oportunidad de
de publicar esas fotografías, ¿no? Entonces me di a la tarea de buscarlas, seleccionar las fotos. Y otra cosa que también me encantó de participar en esta colección es la gran libertad que les han dado siempre a los fotógrafos para seleccionar nosotros mismos las fotografías, incluso para hacer la edición fotográfica, la secuencia de las fotos, el orden, la puesta en página. Muy pocas veces tenemos esa libertad de expresarnos así de una manera tan contundente, ¿no? por digamos, un diseñador que nos dice, bueno, esas fotos no, estas fotos sí, sino que realmente son libros de autor en la que cada uno realiza la selección, el orden, o sea que eso es maravilloso. Es que yo creo que de alguna manera la fotografía, el discurso, bueno, una fotografía es como una palabra, y la selección de las fotografías y el acomodo de las fotografías es ir construyendo una oración y luego pues una historia completa. Exacto. El hecho de pues cortar una foto, que eso es algo que les encanta a los diseñadores, ¿no? Sí. Cortar fotos, acomodarlas, deshacerlas, desintegrarlas y demás, y luego pues impedir que el fotógrafo seleccione un poco esa secuencia fotográfica. Es como decirle a un escritor, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero que escribas, que no quiero que pongas ninguna letra con vocales, con la A, por ejemplo, ¿no? El libro, los cuentos de Oscar. Entonces es un discurso, una secuencia fotográfica es un discurso pues muy personal, muy de autor, como para decir, pues no, o sea, ¿quién ajeno a todo ese trabajo en el que uno se involucra al crearlo? ¿Cómo desde fuera puedes decir, no, pues esa no es la secuencia, eso no es el orden del discurso, esa no es la poética de la oración? Pues es como muy complicado. Por eso, pues en ese sentido también la colección nació un poco en ese sentido. Pues el fotógrafo tiene la libertad de expresarse en su propio discurso visual, pues, porque realmente es como aprender a leer fotografía, y para eso primero tenemos que dejar que los fotógrafos realmente escriban fotografía. Es lo que yo siempre he dicho, porque yo hago el parecido con un poeta, un escritor, ¿no? O sea, los poetas no les dicen, oye, no me gusta esos 3 versos de esta poesía, o sea, quítalo, o lo voy a recortar porque no cabe en la caja. No, nunca se le dice eso. Sin embargo, a los fotógrafos siempre nos están diciendo, siempre, pues es una costumbre, mala costumbre, de que llega un diseñador y te dice, no, pues esta foto la podemos voltear, porque se ve mejor si la ponemos de cabeza o volteada al revés, o la voy a cortar porque ese pedacito de la derecha o de la izquierda no es bueno. Y el orden también lo podemos modificar porque no está bien, no va con las reglas del diseño gráfico. Entonces yo creo que los fotógrafos tenemos que imponernos y decir, bueno, pues este es mi discurso visual. Son mis fotos. Claro. Déjame decirte una cosa, Yolanda. Sí. También a los escritores les quieren meter mano, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, cómo no. Acá es un asunto de pleito también con los editores. Hay algunos editores de literatura muy intrusos que incluso intervienen al grado de sugerir cancelación completa de capítulos o redacción de capítulos extras. Yo nunca me he dejado, pero sí sé pues de las mañas aviesas que tienen los editores, y eso también pasa en la literatura. Y lo extraordinario es encontrarse con un editor respetuoso, así Sí. como el caso de Pedro. Exactamente. Porque a mí tampoco me cambiaron ni una coma. Debo de decir que tampoco metieron mano en mi texto. No me llamaron por teléfono al oscurito y me dijo, Pedro, oye, fíjate que este renglón no me gusta su sintaxis. A mí también he de confesar que me dejó en una entera libertad de presentar mi propuesta y tal cual
me la embelleció al editarla, porque hasta la tipografía escogieron bien, Sí. caramba. Es maravilloso eso, ¿no? Que te dejen la libertad como creador, como creadora de expresarte, no que venga alguien a decir, no, pues yo sé mucho más que tú, porque he leído entrevistas que le han hecho a grandes o reconocidos, pues, diseñadores gráficos de extranjero, en las que dicen, no, pues los fotógrafos no saben editar sus fotos. Para eso estamos aquí, para darles un sentido, para darles un orden a su trabajo. Y digo yo, bueno, pero qué barbaridad, ¿cómo se atreven, no? Sí. Porque, digo, somos personas inteligentes, tenemos un conocimiento de la fotografía, de la historia de la fotografía, vemos muchísimos libros, estudiamos, continuamente estamos editando nuestras fotos y luego estas personas de tanto renombre dicen, pues aquí estamos para hacerles la cosa más maravillosa que puedan. El favor, ¿verdad? Pero fíjate que a veces los editores, en este caso Pedro, tienen la suerte de que hay una abundancia de talento en los personajes que se acercan a él, que de entrada sabe que no hay que quitar ni poner nada. Nada más hay que dejarlos entrar para que ellos traigan completa su propuesta. Sí, correcto. Si se cola algún improvisado por ahí, seguramente se sentiría tentado a meterle mano y decir, oye, elimina estas 40 fotos y me quedo con 3. Se tiene un poco la idea que el fotógrafo hace clic y ya, ¿no? Sí. Es como, No, hombre. Es muy fácil, hace clic y ya, pero hace tiempo yo les comentaba a alguien que una fotografía, por ejemplo, la fotografía esa que comentabas esta que salió del barquito, con el volcán de Guatemala atrás, ¿no? Sí, no vi nada. Son a lo mejor un octavo de segundo, un fragmento de segundo la toma de la fotografía. Pero para que un fotógrafo pueda llegar a esa fotografía, en realidad, para esa foto mía, tuvieron que pasar 30 años de preparación. O sea, fue toda una vida que me llevó al momento de de hacer ese clic y no otro. Y ese clic, esos 30 años no de preparación académica, sino de preparación vivencial, que te llevan ese momento, haces clic en ese instante y es un fragmento de segundo, pero que es la condensación de toda una vida de como decía Yolanda, de investigar, de ver, de leer, de aprender y de muchas cosas. Entonces, y además, bueno, yo creo que la labor de un diseñador es simplemente poner el lienzo para que lo que tú vas a ver o leer se vea y se lea correctamente. Sí. Pero ahora los diseñadores se creen artistas. Entonces creen que son más artistas que el fotógrafo, que el escritor o que todo lo demás, ¿no? Bueno, ahí entra también la dupla de diseñador, editor, o sea, que sea dueño. Sí, claro. ¿No? O sea, se respeta tanto los editores de Artes de México como tú como director de la colección. Sí, es una mancuerna que se dio de manera genial, porque nos hemos entendido súper bien, pues, es que casi no hemos tenido que discutir nada. O sea, todo se ha dado de manera natural, porque de alguna manera lo que uno buscaba y lo que otro quería se juntó ahí y se ha dado todo de manera totalmente natural en esta colección y en la relación personal con Margarita y con Alberto en mi persona, pues ha sido muy fluido y no hemos tenido no ha habido una sola discusión de tiene que irse para acá o para allá. Y me gusta mucho que la colección también me faltan muchos temas en realidad, hay muchos temas que faltan, pero me gusta que haya como de todas las expresiones fotográficas posibles, ¿no? Hay desde asuntos conceptuales hasta bueno, me falta, por ejemplo, desnudo me falta un poco más. Creo que hay muy poco de desnudo, pero, por ejemplo, algunas de las fotografías por ejemplo, las fotografías de Adrián que son de paisaje, también tienen una representación muy digna y muy presente en su libro, ¿no? Entonces,
es como una colección que abarca pues todo el horizonte de la fotografía en México. Y bueno, y eso me parece que eso enriquece un poco a la colección, ¿no? O bastante a la colección. Otra cosa que yo pienso que para los siguientes libros, porque estoy segura que va a haber más libros, o sea, tiene que haber más libros con esa riqueza que existe en la fotografía mexicana ya, es traducir los textos al inglés para que los libros tengan también una presencia en el extranjero. En el extranjero los libros de fotografía se consumen muchísimo. Así es, porque además, bueno, se ha expuesto esto en otros países y eso ha sido un déficit de la colección, ¿no? Pero y también otro asunto que era muy importante para mí es que era incluir a fotógrafos, no solamente acá, como suele suceder con varios proyectos de fotografía o de cultura en general, que el centro acapara la atención, ¿no? A mí me interesaba mucho que también pues otros estados de la República estuvieran presentes y bueno, ahí está Adrián como un buen representante de esto que digo, pero hemos tenido problemas porque se han acercado muy pocos fotógrafos de fuera. ¿Qué opinas tú de esto, Adrián, en relación a la participación de los estados en esta colección? Sí, es algo que llama la atención en la colección, que, bueno, siempre hubo una enorme libertad para proponer y pues en muchos aspectos es una colección innovadora. Por ejemplo, criterios de pues muy equilibrados en cuanto a fotógrafas y fotógrafos, escritoras, escritores, gente ya con una trayectoria, gente más nueva en la cuestión de la publicación de su trabajo. Y sí resulta algo pues lamentable que no se interese más, sobre todo los jóvenes de otros estados del país, que tienen extraordinaria producción, ¿sí? Y creo que es una colección que podría incluirlos, no solamente por la diversidad digamos, en este caso, geográfica, sino por la calidad extraordinaria de su trabajo, ¿sí? Ojalá se pueda motivar de alguna manera a, pues, a los fotógrafos de los estados del país. Pero sí creo que hay muchos aspectos que se deben de reconocer a la colección y que van marcando líneas de trabajo donde no se repiten esos viejos métodos de proponer y de realizar los proyectos muy centralizados, con gente ya o cercana o con, digamos, de alguna manera, pues un apoyo externo a su propio trabajo. Entonces, aquí en la colección vemos cosas realmente muy diversas, muy enriquecedoras. Yo veo los libros y siempre estoy aprendiendo de lo que están proponiendo los compañeros que aparecen en estos libros, ¿no? En esta colección. En fin, es algo que pues estamos festejando en esta reunión, ¿no? Sí, para mí eso es una celebración que después de más de 15 años tenga una presencia tan fuerte y que pues tenemos todavía el optimismo, la esperanza de que no se va a quedar en estos títulos, sino que se va a esforzarse más para que la colección crezca. Y creo que hay mucha propuesta como para ser incluida. Yo aquí tengo una pregunta, pues, Pedro. Ay, perdón. Sí. Va a haber una relación editorial porque he estado viendo un marquito rojo en la izquierda, en la parte izquierda de mi
pantalla del Fondo de Cultura Económica. ¿Existe la posibilidad de que haya una participación con Artes de México para continuar la colección? Esa participación del fondo, y hay otro también del Centro Manuel Álvarez Bravo, ahí está el logo también ahí, es porque ellos están transmitiendo esto mismo que estamos transmitiendo a través de Artes de México. Ellos están reconectándose con nosotros y están transmitiendo ellos mismos esta señal. Es por eso su logotipo. Todavía no tenemos, eso sería genial lo que acabas de mencionar, pero no se ha llegado a ningún acuerdo. Hace una opción del Fondo de Cultura Económica llevar a cabo esa fusión para poder editar más libros de fotografía. Sería genial, y sobre todo porque, bueno, no podemos olvidar la referencia mítica de la colección Río de Luz, ¿no? Que es del Fondo de Cultura Económica. O sea, esa colección, pues es la que marcó el inicio, además con huella firme en las colecciones de libros de fotografía de México, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ellos fueron los pioneros en este sentido, y pues dejaron muy, muy alta la bandera de lo que era una colección de libros de fotografía. Entonces, bueno, pues y de alguna manera, esto que estamos haciendo ahora, este seminario, estas pláticas, que creo que van a ser 4 pláticas, ¿no? Me parece, van a ser 4 pláticas, y esta edición virtual que realizó Artes de México, haciendo una compilación de todos los libros de fotografía, con todos sus autores, escritores y fotógrafos, es un poco para no olvidar que aquí estamos, que bueno, si bien la colección física, por las razones que sean, se ha visto detenida, esperemos que de manera momentánea, pues que pues este esfuerzo es para no olvidar que aquí estamos, que seguimos trabajando en lo mismo, y que pues la idea es involucrar a quien se deje involucrar, ¿no? Aquí nadie aquí no se trata de llevar la batuta, como han comentado todos ustedes. O sea, la colección no ha sido así de, bueno, de grupos. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo empecé a tomar fotografías y acercarme al mundo de fotografía, todavía había una sensación de grupos que tenían un cierto control sobre la foto en el país. Y de alguna manera, pues, quizá por eso es que yo decidí que esta colección fuera totalmente abierta, porque ese acercamiento a ciertos grupos que dices, bueno, me gustaría exponer aquí, me gustaría publicar acá, hacer algunas cosas que digan, no, bueno, esto es solamente para maestros, para gente consagrada y demás. Pues a partir de eso fue que yo empecé a hacer cosas para abrir espacios en vez de cerrarlos. Claro. Y esta colección es precisamente, eso me gusta mucho y me da mucho beneplácito personal, el hecho de que haya logrado que no haya ningún favoritismo ni ninguna sensación de grupo en la colección. A lo mejor desde fuera se puede ver así, yo no lo sé, no sé cómo se lea y se mira esta colección desde fuera, pero la gran mayoría de los fotógrafos que están en esta colección, yo los conocí a partir del libro que se publicó en la colección. Yo no conocía a casi nadie. Entonces, eso habla de un no favoritismo y de un no grupo a la hora de publicar y de seleccionar los proyectos en esta colección, ¿no? Pues me gustaría retomar una cosa que dijiste, Pedro, incluso para subrayarla. Ya ves que ahora todo el mundo se cree fotógrafo porque cada quien trae en el bolsillo un teléfono celular que es capaz de sacar una instantánea. Y yo también he tenido este impulso por volverme fotógrafo. Y como les comentaba hace un momento, uno de mis fotógrafos favoritos es Brassai. Y alguna vez andando por Montparnasse me encontré la escalera esta que desciende en la noche, que creo que es la imagen más famosa de Brassai. Es con la que ganó algún premio internacional de fotografía de una bienal o algo así. Y entonces, habiendo localizado el sitio,
y armado con mi poderosa cámara fotográfica instantánea, estuve disparando como 400 fotografías en la mañana, en la tarde, en la noche, y ninguna me salió como la de Brazay. O sea que realmente lo que tú decías, que hay detrás del fotógrafo una vida completa detrás de cada clic, es una cosa decisiva. Lo compruebo con mi propia experiencia de fotógrafo incompetente. Y mira, en otro de los libros que me tocó acompañar con un texto literario, es el de Lorena Campbell, el de las otras ciudades invisibles. A mí me llamó enormemente la atención porque soy fanático de Italo Calvino y Las ciudades invisibles es uno de sus libros que más me gusta. Y de alguna manera está compuesto por ciudades que aparecen en unas pequeñas viñetas, más o menos escritas en una página y media. Cada una de estas pequeñas narraciones lleva el nombre de una mujer. Y de pronto, cuando me ofrecieron el material de Lorena, empecé a ver lámina tras lámina para descubrir que efectivamente había ahí otras ciudades invisibles. Y hay una que quisiera mostrar a la cámara de este libro de Lorena Campbell, a ver qué tal se aprecia. Miren, es una imagen del Palacio Nacional. No sé si se note a esta distancia, pero los soldados que están haciendo ahí la larga fila al principio, no están equidistantes, ni están todos en posición de firmes. Están más o menos formando una línea sinuosa, distribuidos de una manera bastante caprichosa, como que uno se acercó más al otro se alejó un poco más. Y contemplando esta foto un rato, me di cuenta que las ventanas de Palacio Nacional tampoco son regulares, que los balcones que adornan la fachada del Palacio Nacional están igual de caóticas que la formación de los soldados. Y gracias a esta foto comprendí la esencia de México, porque resultó una mostración del relajo que somos. Entonces, es parte de lo que da un buen fotógrafo cuando elige exactamente el clic, no solamente por la pericia técnica que ha alcanzado en su oficio, sino por la malicia de la sensibilidad que le permite saber qué tomar y qué no tomar. Entonces, con esto, pues, nada más me sumo a tu idea de que no cualquiera que haga clic en el momento ya saca lo que realmente quiere transmitir. Hay una vida detrás de cada uno de los fotógrafos de la colección que le da una gran altura a los libros. Así es que... Y más allá de tirar 400 fotos para lograr una, como lo trataste de hacer ahí en Montparnasse, pues es después acomodar 3, 4, 5, 10 fotos seguidas para hacer un discurso de ello, ¿no? Sí. Y por ejemplo, es que hay a mí me gustaría ahora que platicáramos un poquito, ya no tanto de la colección, bueno, sí, obviamente a partir de la colección, pero platicar un poco pues la relación personal de cada quien con su propia foto, ¿no? Por ejemplo, Adrián, de ti con esos paisajes, con esa, pues, a mí me hubiera encantado salir a fotografiar alguna vez contigo, pero ya me fue imposible. Pero esa búsqueda, esa luz que siempre encuentras y que yo te visualizo muy bien en medio de los paisajes, pues emocionado e integrado a ese paisaje, esa luz a la hora de fotografiar, porque conozco tu pasión por la parte química de la fotografía y me puedo imaginar la pasión a la hora de tomar las fotos que, bueno, bien conozco, a partir de algunas otras más que conozco en tu trabajo, pues bueno, las que conozco muy bien del libro que publicamos nosotros, ¿no? Y luego ya después de que nos comentes eso, me gustaría que también Yolanda nos platicara de su propio proceso en cuanto al color, ¿no? Para aclarar un poco adentrarnos cada quien en su trabajo. Gracias, Pedro. Mira, mi trabajo
Es un proyecto que espero seguir realizando mientras sea autónomo, sí, y bueno, es un área no muy grande que circunda la ciudad donde vivo, Jalapa. Son más o menos 80 kilómetros a la redonda esa zona, a la que he seguido registrando y no siempre, digamos, la foto la tomo en la primera ocasión en que estoy en ese lugar. Más bien, son excepcionales las fotos que se me dan en el momento en que llego por primera vez. Más bien son recorridos que se repiten y que poco a poco voy encontrando esa sintonía con el espacio, con las formas que hay allí y bueno, pues las horas de luz que considero pueden favorecer más a mi trabajo. Obviamente hay imágenes que se dan en un encuentro mágico, irrepetible, y que si no se toma en ese momento jamás van a existir. Pero en general se dan así procesos lentos en mi persona de elección. Nunca salgo con una ruta fija, más o menos ubico la zona donde me gustaría estar, pero hay mucha libertad a la hora de caminar, de escoger si es una vista desde una parte elevada o al contrario, una parte baja. En fin, también tomando en cuenta el esfuerzo que esto va a significar físico, el esfuerzo de si me da tiempo de ir y regresar, ¿sí? Y bueno, pues eso ha sido, digamos, una forma de trabajo que pues me sigue gustando, me sigue interesando. Obviamente es el registro muy abundante de esos lugares y me doy cuenta revisando mis negativos o impresiones que muchos de esos paisajes ya no existen. Los ha transformado el cambio de las rutas, de las carreteras, las construcciones, la invasión más bien, de la agroindustria a zonas que habían permanecido vírgenes por los siglos, ¿sí? Y que han hecho ya irreconocible ese paisaje. En ese sentido me siento pues muy, pues de alguna manera satisfecho de haber logrado ese testimonio de un espacio que sin una justificación realmente poderosa se modificó y pues nunca volverá a ser lo que está en esa imagen. Así como esto se van dando diferentes pues, circunstancias que te van acercando más hacia las esas zonas que he fotografiado. Nunca me gusta ir a los lugares bellos ya de por sí, que son reconocidos por su naturaleza. No, yo creo que caminar por cualquier pues a veces zona muy deshabitada, a veces con poblaciones más o menos cercanas, pero yo creo que el interés que puedas lograr en una foto está en cualquier lado. Nada más es cuestión de encontrar la conexión emocional con el espacio y así van a salir. Una foto como que es hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Es el momento en que el fotógrafo conecta su parte interior, su mundo interior con el mundo exterior, y ahí donde se logra ese milagro, es ahí donde dices, logré una buena foto. Sí, son ahí entre el fotógrafo y el lugar, sí, la hora, el momento, ¿no? Y eso es muy mágico y, bueno, te deja muy motivado a que sea un proceso que no se acabe,
hay que seguir buscando ese encuentro. Y tu cambio con el color, Yolanda, platícanos un poquito de él, porque a mí es algo que yo he hecho ciertas incursiones al color y la verdad es que no me atrevo, no me atrevo todavía. Sí, bueno, pues el color vino a mi vida en un momento en que más lo necesitaba, ¿no? Porque ya tenía muchos años haciendo fotografía en blanco y negro con equipo analógico y de pronto con mi primera cámara digital que compré, una muy sencilla, empecé a jugar. Esto sucedió en el estado de Veracruz, hice un viajecito y llevaba yo tanto mi cámara analógica como la cámara digital, pero la cámara digital era para mí en ese momento como un juguete, algo de plástico con el que empecé a tomar fotos de una manera tan libre, tan intuitiva, tomando todo lo que veía yo y que me gustaba, entre ellos el neón, y ahí empezó, digamos, el enamoramiento, la pasión por la fotografía en color. Se fue dando a través de la exploración, de la experimentación, y para mí fue maravilloso porque fue como empezar una nueva carrera, como empezar de cero en la fotografía, como empezar a redescubrir o a descubrir nuevas cosas, ¿no? Nuevos temas también, una nueva distancia entre yo como persona, como fotógrafa, y lo que sucedía enfrente. Y además empezaron a aparecer otras influencias, por ejemplo, la del cine, la de la pintura, que estaban ahí, como pendientes, como a la espera de que yo las retomara para hacer fotos, ¿no? Entonces, me ha apasionado la nueva tecnología. Algunos fotógrafos lo ven como un impedimento, como una barrera. Para mí, yo agradezco que haya aparecido una nueva técnica en la fotografía, porque me hizo ver el color. Yo no sabía ver el color. De pronto, mis ojos se abrieron a otro mundo, a los colores. Lo he ido haciendo de una manera intuitiva, ¿no? De hecho, prácticamente yo ya no convierto ninguna foto en color a blanco y negro, unas pocas. Sobre todo cuando hay muchas personas, ¿no? Que el color molesta en esos casos. Pero me estoy tomando muchas fotos también de la naturaleza quieta, de los objetos, del espacio urbano, no tanto fotografía de la calle donde hay una interrelación de las personas con el espacio, sino el espacio en sí mismo, ¿no? Fotografía o retrato de las calles, del espacio que veo. Apareció el blanco también, porque durante muchos años en la fotografía en blanco y negro que yo realizaba, toda la hice en un 99% en la Ciudad de México. Llegó el momento en que ya era demasiado, ¿no? Para mí, no que sea demasiada la Ciudad de México, porque sigo tomando fotos en la ciudad, pero con otra perspectiva. Entonces, empecé a viajar y la fotografía empezó también a surgir en esos viajes, ¿no? Antes, si hacía yo un viaje, ya sea a Jalapa o a Villahermosa, que fue donde nací, o a Guanajuato, pues sí, viajaba yo a esos lugares, pero no tomaba fotos, no encontraba yo, digamos, las situaciones que me gustaba fotografiar, pero a partir del color como que se me abrió otro mundo, se me abrieron los ojos a otras cuestiones, a otros temas, y te digo, empezó también la influencia, no solamente del cine y la pintura, también de la literatura, que ha sido parte como muy importante en el desarrollo del proyecto que estoy realizando en color. No que haya habido un rompimiento en ese proyecto de la Ciudad de México, sino que se amplió hacia otros lugares, y a otros temas también. O sea, yo no hago un proyecto en específico, lo termino y sigo con otro, sino que es un solo proyecto, un solo cuerpo de trabajo que se ha ido
formando con diferentes series, ¿no? Pedro, quisiera contar una anécdota Claro. de un encuentro entre varios amigos fotógrafos en la ciudad de Pachuca, que después de una de las sesiones del encuentro de fototecas, pues buscábamos un lugar donde pues, platicar, pasar un buen rato, pero ya era muy tarde. Entonces el único espacio donde podíamos reunirnos era un barcito, una cantina de muy mala muerte, ¿sí? Muy Bueno, pues, ¿no? y que teníamos miedo de que en ese momento se nos cayeran los muros, ¿sí? De tan viejo y abandonado que estaba eso. Y ahí sucedieron dos cosas. Una, que vi trabajar a Yolanda con su cámara digital, y tiempo después pude ver lo que ya publicado por ella, imágenes que se obtuvieron en ese lugar. ¿Estás hablando del chino? Sí. y la otra cosa que fue muy interesante, la mayoría de los que estaban ahí en ese bar eran jóvenes. Y pues nosotros ya no somos tan jóvenes. Pero uno de ellos se puso a platicar con Lourdes Almeida, y ya le dice Lourdes Almeida quiénes somos, qué hacemos, en fin. Y el joven se ofreció a que toda la música que ella quisiera escuchar, que le gustara, él la patrocinaba en una máquina ahí con versiones digitales de música de cualquier género y cualquier intérprete. Fue un encuentro muy bonito, te recuerdo, y también fue la primera vez que pude ser testigo de la manera de trabajar de Yolanda, y posteriormente ver el resultado de ese trabajo. Eso era. Bien interesante eso, ver cómo se trabaja y luego cómo es el resultado final. Es como esa alquimia, aunque ya no se pase por la química, es una alquimia bien interesante, cómo pasa de uno a otro. Voy a preguntar ahora a ver si es posible poner ya el video de Sandra. No es posible. Porque para ver si lo ponemos el ratito. Y bueno, me gustaría comentar sí, ese alquimia, eso de ver a la gente trabajar y luego ver qué resulta de lo que uno está viendo atrás de la cámara del otro, es una parte fascinante. Es pues cómo esa alquimia lleva de una realidad de 3 dimensiones o de 4 dimensiones a una realidad de 2 dimensiones nada más, que es la fotografía, ¿no? Es una parte es una parte mágica de la imagen. Y bueno, también me gustaría comentar antes de que se nos vaya el tiempo, que bueno, yo admiro profundamente a todos los autores, fotógrafos y escritores que han participado en esta colección. Cada uno de ellos me ha enseñado a ver y a ver de alguna manera diferente, tanto con su imagen como con su literatura, porque a mí me gusta mucho escribir, Oscar, pero también como tú comentabas lo de la fotografía, lo de hacer fotografía sin ser Al fotógrafo, abrazai que no me salió. a mí también me ha costado mucho trabajo, por más que he querido escribir como la gente que admiro, pues no. O sea, algunos balbuceos ahí, pero nunca he logrado escribir algo como la gente que admiro, ¿no? Entre ellos, a ti y a todos ustedes que han participado de la colección, fotógrafos y escritores. Y, y también, bueno, quisiera mencionar algo antes de que se me pase, que bueno, como es la plática, estoy hallando cosas ricas y se me olvidan las cosas prácticas. Hace poco la Editorial de México organizó una campaña de rescate de la labor editorial a través de promociones de la colección Los Portátil, que seguramente ustedes están enterados,
Y me gustaría también que la gente que está viendo este video, esta plática, sepa que hay una promoción en Artes de México para adquirir la colección por paquetes a precios más reducidos, obviamente, que comprar libro por libro. Entonces, bueno, si se dan una vuelta por Arte de México, por la página Arte de México, allá podrán ver estos paquetes que han tratado, pues, pues de sobrellevar de alguna manera esta crisis que esta pandemia y otras crisis nos han dejado, ¿no? Yo quiero nada más mencionar, que quería decirlo hace un momento, que no van a encontrar precios mejores en libros de fotografía que los de esta colección de luz portátil. Son los precios más accesibles que hay de libros de fotografía, de aquí y del mundo Pero mundial. sí, también era un poco la idea de la colección, ¿no? Porque hay libros bellísimos de fotografía, pero pues llegas a la librería y no hay manera de tenerlos, ¿no? Exacto. Entonces, también un poco la idea de la colección era hacerla bastante accesible pues para que esto realmente pudiera tener la difusión que creo que ha tenido, ¿no? Y bueno, me comentan que ya está el video de Sandra. Ella, como lo comenté al principio, ella es autora del texto que aparece en el libro de Yamina del Real, El silencio luminoso. Entonces, bueno, le escuchamos y seguimos adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto de verdad me da estar hoy con todos ustedes en esta celebración por los 3 lustros de luz portátil. Aunque sea por este medio, aunque sea a través de este videíto, poder estar presente en este festejo. Y si ustedes me lo permiten, quisiera leerles unas paginitas. Tomaré poco tiempo, es breve, pero les decía que qué lujo, ¿no? Poder celebrar 3 lustros de luz portátil. Qué lujo tener en nuestro país una colección tan maravillosa que muestra diálogos posibles entre imágenes y textos. Quiero felicitar, por supuesto, a Artes de México, a Alberto, a Maggie, a Pedro, por este magnífico proyecto. Y me da muchísimo gusto también compartir esta mesa, compartir esta tarde con 3 colegas y amigos, Yolanda, Adrián y Oscar. Muchas gracias. Abrazos para todos. ¿Qué tienen para decirse la fotografía y la literatura? O mejor dicho, ¿qué tiene para decir la literatura cuando se encuentra frente a un ensayo fotográfico? ¿Cómo dialoga con él? ¿Cómo busca crear algo que acompañe las imágenes, sin explicar, sin traducir, sino simple y sencillamente, aunque sepamos que no es ni tan simple ni tan sencillo, creando un espacio de palabras que sea capaz de compartir el camino con ellas, con las imágenes? Eso es algo de lo que busca una de las más importantes series de libros de fotografía del país. Dije, una de las más importantes, no, la más importante, Luz Portátil, un proyecto ideado y coordinado por el querido y talentoso Pedro Sontemo, que está celebrando hoy el proyecto 15 años de vida. Artes de México nos tiene felizmente acostumbradas y acostumbrados al encuentro de la inteligencia con la belleza. Cada una de sus publicaciones es una búsqueda delicada y deliciosa de este encuentro. Luz Portátil reafirma esta estética en cada uno de sus decenas de títulos. Al momento de idear el proyecto, contó Pedro, buscamos 3 objetivos: tener un libro de fotografía con una contraparte literaria que llamara la atención y fuera enriquecedor, que presentara una excelente calidad de impresión y conseguir una amplia difusión y distribución.
3 objetivos que se han cumplido con creces, sin duda. En lo personal, déjenme llevar un poquito este terreno a lo íntimo. Tengo pasión por la fotografía. Quizás porque, como dicen algunos, me permite enfrentar la realidad de a pedacitos. Quizás porque me resulta absolutamente fascinante y aterradora a la vez su relación con la muerte. Como dice Roland Barthes, en las fotografías, la muerte es siempre un personaje más. ¿Por qué? Porque en ellas lo que fue ya no existe y lo que es dejará de ser apenas se apriete el disparador. Más allá de las preguntas sobre la posibilidad de la representación, sobre la posibilidad de la belleza, sobre la posibilidad de captar la realidad o, por el contrario, la necesidad de crearla, más allá de todo esto, aunque debería decir por todo esto, para mí la fotografía es desde siempre el arte de la melancolía. Más adelante supe que para mí el exilio era no tener ninguna foto de la infancia. Se habían quedado todas en algún cajón en la casa a la que nunca volvimos. Por presencia o por ausencia, mi vida ha estado trenzada siempre a las fotos. Pienso, por ejemplo, también en esta trenza entre vida, muerte, memoria, en las madres y padres de desaparecidas y desaparecidos que atraviesan el continente completo y que llevan siempre la foto de sus hijas e hijos como una suerte de talismán amoroso. Me gustaría ir cerrando con una historia literaria, con una historia que tiene que ver con una novela. La novela se llama La lluvia antes de caer y es del escritor británico Jonathan Coe. Fue publicada en 2007 en inglés y en 2009 ya apareció la traducción en español. En ella se cuenta una historia de madres a hijas, de madres e hijas, que va desde los años 40 del siglo XX hasta la actualidad. 3 generaciones de mujeres ligadas por el deseo, la culpa, la crueldad y la ambivalencia de sus afectos. 3 generaciones de mujeres no tan distintas a tantas que conocemos, ¿no? Rosamond, una de las protagonistas de la novela, deja al morir una serie de cintas grabadas para que se las entreguen a una joven mujer llamada Imogen. De a poco iremos conociendo el contenido de las grabaciones. ¿De qué se trata? Cada una corresponde a la descripción de una fotografía. De este modo, a través de la descripción de las imágenes, Rosamond le cuenta a Imogen, a la que lleva muchos años sin ver, la historia de la familia. Pero aquí viene el detalle especial. Imogen es una chica ciega y por eso Rosamond prefiere contarle de qué hablan las fotos en lugar de enviárselas. Y le dice, porque hay una historia que no conoces, una historia sobre tu familia, sobre mí y lo que es más importante, sobre ti. Por eso cada una de las descripciones es minuciosa e incluso morosa en los detalles. Porque las fotografías no son solo parte de nuestra memoria, sino que muchas veces nos permiten ordenar y aclarar nuestros recuerdos, pero también quiénes somos. A través del recorrido por los álbumes familiares, por ejemplo, vamos organizando en la memoria el hilo de lo sucedido en nuestras vidas y en la de nuestros seres cercanos, y al hilar esta
memoria. De alguna manera, como dice el cuento de Borges, lo que aparece ahí es nuestro propio rostro. Creo que el poder de conmoción que puede tener una imagen solo es comparable para mí al que puede provocarme la poesía. El mismo escalofrío, la misma sensación de presencia inexplicable de lo inefable. Y es con este mismo escalofrío, con esta misma sensación de ajenidad y a la vez de pertenencia, de vida y de presencia de la muerte, de recuerdo y de actualidad, con que recorro cada uno de los libros de Luz Portátil. Y es con este escalofrío, pero ahora feliz, en que felicito a quienes forman parte del proyecto. De verdad, muchísimas felicidades. Gracias por haberme regalado este espacio y enhorabuena, queridos Maggie, Alberto, Pedro y todos los fotógrafos y escritores que forman parte de Luz Portátil. Gracias. No sé si quieran cerrar algunas, creo que todavía tenemos un poco de tiempo, pero pues me gustaría que pues, ir cerrando un poco pues sus participaciones, un poco ahí lo que quieran comentar, para darle un poco de continuidad y a ver si Sandra finalmente, bueno, no ella, sino la tecnología nos quiera brindar sus palabras. Pues yo agradecerles a ti, a Margarita, Alberto, esta oportunidad de estar de nuevo juntos y de tener el gusto también de ver de nuevo a Adrián, de conocer a Oscar, y de expresar mi deseo de que continúe esta colección. Pues todavía tenemos tiempo, Yolanda, o sea, todavía tenemos, creo que tenemos 5 minutos. No, es a la 1:30 es de transmisión, ¿no? O sea, tenemos, ¿qué? 20 minutos, no, 10 minutos más. Sí, tenemos unos 10 minutos, ya no nos va a dar tiempo de escuchar a Sandra, porque creo que su video era de 10 minutos. Pero, pues, pues no sé, que algunas conclusiones que tengan en relación a esto, al gusto. A mí me da mucho gusto volverlos a ver. Como comentábamos antes de que saliéramos al aire con Oscar, que bueno, nos descubrimos que no éramos tan aislados. Misántropos. Nos creíamos muy misántropos y ahora resulta que nos hace falta la gente. Las extrañamos, sí. Yo nada más me vacune, Pedro, me voy a ir a meter al Metro Pino Suárez para darme un baño de gente. Porque sí, la verdad es que en este aislamiento... Pero yo quisiera decir algo de un poco para concluir. Me ha dado mucho gusto acompañarte, Pedro, en esta aventura. De verdad es uno de los trabajos que he hecho con más alegría, porque creo que la fotografía debe de estar mucho más presente y ir despertando la sensibilidad y los que la contemplan y sobre todo de los que la practican. Y creo que la colección de Artes de México es una muy buena escuela para fotógrafos. Asomarse ahí es asomarse a una diversidad. Yo he tenido la oportunidad de descubrir, gracias a la lente de algún fotógrafo que publicaste, cómo en los troncos de los árboles hay unas partes que dan una sensualidad cuasi humana, hasta, digamos, un poco porno vegetal. He visto también en algún otro de los libros de esta colección la belleza que adquiere el tatuaje, y me he podido extasiar en unos paisajes que jamás habría podido ver, salvo que estuvieran. Agradezco pues que estén publicados en esta colección, que tengo pues, la colecciono y quiero tener más ejemplares, porque me mandé a hacer un librerito del tamaño de la colección y todavía me falta mucho cacho. Así es que, Pedro, pónganse a trabajar, busquen por ahí patrocinadores o algo que meta una inyección financiera
a un proyecto que creo que todo México va a agradecer y que va a ser un patrimonio que va a quedar ahí perdurable. Que así sea, Oscar, y muchas gracias por tu ánimo. Y bueno, unas últimas palabras de Adrián y de Yolanda. Y bueno, al fin, después ya les agradeceré su amistad. Bueno, creo que con lo que terminó Oscar, de buscar apoyo a un proyecto como este, se me hace difícil de comprender que en toda esta reestructuración cultural que está haciendo el gobierno, no se involucre el Fondo de Cultura, que ahora pues aglutina todo, ¿sí? Y pueda valorar lo que significa una colección como la de Artes de México, Luz Portátil, ¿sí? Cerrar los ojos ante un esfuerzo tan gigantesco como ha significado esto, tan plural, tan rico en resultados, ¿sí? Que no entre en parte de sus reflexiones para decir, bueno, vamos a seguir apoyando este proyecto. Artes de México no es solamente Luz Portátil. Artes de México es la editorial que mostró también la otra cara de los fotógrafos, el trabajo que se tiene que hacer muchas veces para obtener recursos que se van a aplicar al trabajo creativo. Hay en la revista y en los libros, en general en las publicaciones de Arte de México, la presencia de los fotógrafos más increíbles que han trabajado en este país, ¿sí? Y que, bueno, le han dado esa calidad a sus publicaciones. O sea, no es algo que viene de la nada, es toda una tradición editorial, ¿sí? Que en lo personal agradecería mucho a los responsables de los apoyos culturales, ¿sí? Que se dieran cuenta que no se puede cerrar los ojos ante algo tan poderoso, contundente, como es todo el catálogo de la editorial Artes de México y en particular la colección Luz Portátil. Yo me uno a la petición de Adrián, que fue el Fondo de Cultura Económica, pues se decida a continuar esta colección. Ya lo hicieron las autoridades culturales de los sexenios pasados, de los gobiernos de la Ciudad de México, y yo creo que sería muy bueno que el Fondo de Cultura Económica retomara este proyecto. Y otra cosa que agradezco también es que ya que hay tantas fotógrafas y fotógrafos en México, que trabajamos aquí en México, y que la colección Luz Portátil le ha dado voz a todos estos fotógrafos mexicanos, lo cual no es usual. O sea, somos tantos que exista una colección específica para fotógrafos mexicanos que me hace sensacional. Hay aquí una pregunta para mí de las serie de fotos que le hice a Roberto Cobo como La Manuela, pero no es una serie. Fueron algunos retratos que le realicé a Roberto cuando estaba actuando en el Teatro Blanquita y hacía el papel de La Manuela. Era un show donde se vestía de La Manuela y bailaba como La Manuela, pero no son fotos que le haya realizado durante la filmación de Lugar Sin Límites. Fueron unos cuantos retratos que le tomé a Roberto Cobo en el año 1977. Bueno, me gustaría, agradecerles su presencia, agradecerles su amistad y bueno, solamente me queda decirles que se cuiden, que se sigan cuidando,
que tenemos la responsabilidad de volvernos a encontrar físicamente, darnos unos abrazos y hacer esto en vivo y en directo. Y pues llévense mi amistad, me llevo la suya y pues seguimos en contacto. Muchas gracias, Pedro, y qué gusto. Pedro, un abrazo y un abrazo a Yolanda y Adrián. Oscar. Que la pasen igualmente para ti y para Yolanda. Igual, adiós. Chao. Adiós.